Y claro, nieto de Luis Noboa Naranjo, hijo de Álvaro Noboa Pontón, o sea, ¿qué habrá hecho en su vida? Lo que le da la regalada gana. Y cree que está repitiendo lo que de pronto vivió dentro del hogar de Álvaro Noboa. Cree que está con la presidencia de la República. Entonces es vergonzoso. Y es un tema ridículo. Es un tema que realmente merece toda la repulsa. Ojalá la Corte emita un comunicado mucho más serio, más firme sobre el tema. Y esto lo repiten los medios de comunicación tradicionales, Artieda, Pérez, Liz Valareso, todos. Entonces, en cualquier entrevista, le pregunto porque existiendo el conflicto armado, no sé qué, ¿cuál conflicto armado? No hay conflicto armado interno, porque no hay un ejército, no hay toma de control territorial. Punto, se acabó. ¿Que hay delincuencia al más alto nivel? Sí, delincuencia común. Es lo que hay. Crimen organizado, si quieren. Pero no hay conflicto armado interno. Entonces seguimos con esta cantaleta porque hay un niño malcriado allí que no entiende las cosas, ni él, ni su gente, ni la institucionalidad del Ecuador. Que por esto votas tú, por esos adefesios votas, y por esas consultas populares de aperro votas, sin saber por qué votas. Votas porque te dijeron que sí, porque crees que tal vez el tema de la extinción de dominio, que la extinción de dominio por cuerda separada te quiten los bienes cuando todavía en la parte de la responsabilidad penal de una persona no se ha establecido su culpabilidad y sigue gozando de presunción de inocencia mientras no tenga sentencia ejecutoria de infirme y mientras tanto ya le quitan los bienes. Y esto fue aprobado por la Asamblea Nacional después de la consulta. O sea, no hay torpeza legal más grande, es un monumento a la idiotez legal. Y esto pasó por la consulta que tú aprobaste y por la Asamblea Nacional que le puso el visto bueno. ¿Será que un niño tan malcriado como el presidente de la República puede hacer este tipo de cosas? Porque demuestra que es una persona que no tiene los más elementales principios no digamos de delicadeza, sino de educación, de respeto. ¿Cómo lo habrán educado este pobre muchacho? Entonces vuelve a meter un decreto. Ya la Corte le ha dicho que no. O sea, esto supera todo lo inimaginable. O sea, nunca se ha visto cosas así. O sea, un presidente que la Corte le dice 4 veces antes, le dice no aplica el tema de conflicto armado interno. Y vuelve a meter el decreto. Y la Corte le volverá a decir que no aplica. Pero no hay ninguna posición firme de la Corte. No hay absolutamente nada. O sea, se burla de todo el país. Entonces, esto es terrible. Ha emitido no sé cuántos decretos sobre este tema. Son varios. Y ahora vuelve a emitir otro decreto sobre el estado de excepción por el tema de conflicto armado interno. Sobre esto hay que decir nuevamente lo siguiente, amigos ecuatorianos y la gente que nos escuche dentro y fuera del país. Hay 2 tipos de conflictos armados, los internacionales y los internos. Los conflictos armados internos es una guerra interna. ¿Entre quiénes? Entre 2 ejércitos. No que por allí en una casa, en algún sitio se refugie alguien de una banda, que hagan fechorías, que hagan asaltos, secuestros extorsivos. No, eso no es conflicto, eso no es una guerra. Eso son delincuencia al más alto nivel. Eso no es conflicto armado interno, no es una conflagración interna. Para que haya una conflagración interna tiene que haber un ejército, tiene que haber niveles de comando, sea unificado, y tiene que haber lo más importante, toma de control territorial. O sea, alguna parte del territorio ecuatoriano tiene que estar tomado por un ejército diferente al ejército del país. Es así de sencillo. Es el protocolo adicional con la Convención de Ginebra de 1949, el protocolo de 1977. Es la base jurídica nacional e internacional que rige sobre esta materia. Pero sigue metiendo, entonces uno dice, bueno, o sea, ¿será que un niño tan malcriado como el presidente de la República puede hacer este tipo de cosas?
porque demuestra que es una persona que no tiene los más elementales principios no digamos de delicadeza, sino de educación, de respeto. ¿Cómo lo habrán educado este pobre muchacho? Entonces vuelve a meter un decreto. Ya la Corte le ha dicho que no. Y entonces, esto no puede hacer, no puede seguir siendo así. Ahora, la Corte Constitucional también falla en algo. Porque en un comienzo, hay que decirlo, yo aquí no me callo con nada. Los decretos 110 y 193 del 8 de enero y del 7 de marzo, ellos le dejaron pasar y calificaron el tema. Se jalaron, no hay otra palabra. Después, incluso el siguiente, el del 19 de abril, también se jalaron. ¿Cuándo lo desecharon? A partir del decreto 250 del 30 de abril. Ahí comienzan recién la Corte a entender lo que es la normativa internacional, que dicho sea de paso, como yo soy una persona que me gusta ser didáctico. La normativa internacional, amigos que me escuchan, es una normativa de aplicación nacional, de acuerdo a la Constitución, artículo 425 de la Constitución, señala el orden jerárquico de aplicación de las normas. Y ahí dice que las normas se aplicarán de la siguiente manera: la Constitución, los tratados y convenios internacionales, luego las leyes orgánicas y ordinarias, y así va bajando las normas en función de su jerarquía. De tal manera de que lo que diga un convenio internacional, un instrumento internacional, es ley del Ecuador. No es que es una cosa que está por allá en Ginebra, que esté en otra parte, no, es ley del Ecuador, que hay que respetarla, porque si no la respetamos estamos violando nuestro ordenamiento jurídico, no el ordenamiento jurídico de Ginebra o de algún organismo internacional. Entonces eso hay que entenderlo. Entonces, pero la Corte cometió también otro tema, porque a ellos siempre hay que estarles recordando el camino, porque siempre se tuercen. Cuando dijeron que el Ejecutivo no presenta justificaciones suficientes para una declaratoria de esa magnitud. Entonces, el Ejecutivo no tiene que presentar justificaciones, sino que es la Corte la que en uso y en aplicación de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional tiene que realizar su propio control de constitucionalidad y verificar si se han dado las causales para que justifiquen este tipo de cosas. Porque, a ver, entiéndanme a dónde voy. Digamos que el Ejecutivo con un informe de la policía o del ejército o de las Fuerzas Armadas le dice, en base a este informe le confirmo a usted y le demuestro que sí hay conflicto armado internacional, conflicto armado interno. Entonces, ya lo ha justificado y le pone unas cifras de enfrentamientos de no sé qué. ¿Y la Corte tiene que analizar eso? No, la Corte tiene que analizar, tomar en cuenta lo que le dice el gobierno, desde luego. Pero más allá de eso tiene que realizar su propia verificación. Y para eso no hay que ni siquiera pedir justificaciones. ¿En qué momento sabemos? Pregunta del millón, mi querido Jairo, y ecuatorianos que me escuchan y gente del exterior. ¿En qué momento conocemos que, por ejemplo, una parroquia, un cantón, peor una provincia del Ecuador, está tomada por un ejército irregular? ¿En qué momento? Entonces, ¿de qué conflicto armado interno hablamos? Pero esto lo retrata de cuerpo entero lo que se puede obtener cuando a un hijo no lo educan bien. Y claro, nieto de Luis Noboa Naranjo, hijo de Álvaro Noboa Pontón, o sea, ¿qué habrá hecho en su vida? Lo que le da la regalada gana. Y cree que está repitiendo lo que de pronto vivió dentro del hogar de Álvaro Noboa. Cree que está con la presidencia de la República. Entonces es vergonzoso. Y es un tema ridículo. Es un tema que realmente merece toda la repulsa. Ojalá la Corte emita un comunicado mucho más serio, más firme sobre el tema. Más firme sobre el tema, porque esto no puede pasar. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que los que elaboraron la Constitución del 2008, los que elaboraron, que son la Revolución Ciudadana, yo voy directo al mentón, o se hicieron una Constitución de aperros. De aperros. Si cuando uno lee las constituciones desde de 1830 en adelante,
Hay sanciones al Ejecutivo cuando viola la Constitución, cuando comete ese tipo de violaciones, cuando comete grandes violaciones al ordenamiento jurídico. Acá no. Acá es que si cometió concusión, cohecho, peculado, que el genocidio, que no sé qué, pero no hay un tema de cómo él atenta contra el ordenamiento jurídico nacional. Entonces, desaparecen los elementos. O sea, es que el gran problema que pasó con Correa y su combo, que Correa pensó que se iba a quedar 30 años. Y entonces, claro, todo lo legislaron a nivel constitucional, todo lo pusieron a nivel de la norma constitucional, pensando que no debían tener ningún tipo de susto que les pase en algún momento. Pero sucede que ya se fueron desde el 2017. Y desde allí para acá, no tenemos una constitución con herramientas suficientes, por ejemplo, para pararle el carro a este hombre. Que esto no puede ser. Esto no puede pasar en el Ecuador. Repito, amigos, o sea, no es un tema, y esto lo repiten los medios de comunicación tradicionales, Artieda, Pérez, Liz Valareso, todos. Entonces, en cualquier entrevista, le pregunto porque existiendo el conflicto armado, no sé qué, ¿cuál conflicto armado? ¿Cuál conflicto armado? Sean serios ustedes también. Ustedes también no se pueden prestar a semejante majadería. No hay conflicto armado interno, porque no hay un ejército, no hay toma de control territorial. Punto. Punto. Se acabó. Ni Colombia, donde existen las FARC que sí tienen control territorial. No se ha atrevido Colombia a decir hay un conflicto armado interno. Peormente acá. ¿Qué hay? Delincuencia al más alto nivel. Sí, delincuencia común. Es lo que hay. Crimen organizado si quieren. Pero no hay conflicto armado interno. Entonces seguimos con esta cantaleta porque hay un niño mal criado allí que no entiende las cosas, ni él, ni su gente, ni la institucionalidad del Ecuador, para que le pongan un coto a este tema y ya le paren el carro. Voy a ver qué dice la Corte Constitucional en los próximos días. Pero además un tema que es importante verlo. Y reseño lo dicho, porque yo nunca me robo una información de nadie. Lo dicho por el diario Primicias. El diario Primicias dice, escuchen esto, que el Ecuador ha estado en estado de excepción durante 279 días, para entender, que entendamos mejor, 280 días, falta un hito nomás, de los 320 días de gobierno de Noboa. Entonces, cuando uno ve esto, la calculadora, Caro, cuando uno ve esto, entonces uno dice, bueno, ¿qué es lo que pasa? O sea, ¿por qué no dicen en una campaña electoral, yo gobernaré solamente con estados de excepción? Porque el estado de excepción permite restringir libertades de reunión, libertades de asociación, de todo tipo, y obviamente actuar como que fuera un estado militar el estado ecuatoriano. Este mal ejemplo lo dio Lasso, Guillermo Lasso, y este mal ejemplo lo sigue haciendo el presidente Noboa. Entonces, estoy haciendo el cálculo matemático. El 87% de su gobierno ha estado en estado de excepción. O sea, qué inutilidad. Y la Corte les recuerda, N veces les recordó a Lasso, les recuerda que hay una cantidad de temas que se tienen que manejar bajo las prerrogativas, las herramientas de un régimen ordinario. No puede ser que el Ecuador esté permanentemente en estado de excepción. 270, según Diario Primicias, en esto son muy acertados ellos, 279 días el Ecuador ha vivido en estado de excepción, durante los 320 días del gobierno de Noboa. Es una ridiculez. Si esto lo ven, a ver, porque a veces no entendemos las cosas. Si ustedes le dicen a un francés, a un alemán, a un polaco, a un español, a un británico, le dicen, verás, hay un país que de 320 días de un gobierno vive 279 días en estado de excepción, dicen, por Dios, saquen ese tipo que no puede manejar. Sí, o sea, no puede manejar un país. Y la foto del día, ya se volvió a tomar la foto con el casco. Entonces, eso es lo que vende a la gente. Estoy con el casco, por lo tanto, yo estoy combatiendo la guerra que no existe, pero la estoy matando. Entonces, tú ecuatoriano verás si crees en semejantes pavadas.
Esto es, mi querido. Así es, mi estimado doctor, y solamente permítame decirle que con la declaratoria del conflicto en que en enero la Corte Constitucional aceptó, el presidente enseguida envió el proyecto con ese argumento, envió el proyecto de ley para enfrentar el conflicto armado interno con el alza del IVA del 12 al 15%. Entonces, habrá que esperar que el pronunciamiento de la Corte Constitucional en una vez más. Doctor, Y no solamente, ya que usted se mete en eso con muy buen criterio, Jairo, también utilizaron que vivíamos en un conflicto armado interno para prorrogar el contrato de los CPEP. O claro, sea, claro. esto realmente, o sea, qué porquería de gobiernos que tenemos. O sea, nos merecemos esto en Ecuador, no sé si nos merecemos. No estoy afirmando en favor en sentido positivo o negativo. Porque en la forma como tú te conduces ecuatoriano, tal vez no los que me están escuchando, pero posiblemente los que no me están escuchando, cómo se conduce el pueblo ecuatoriano es realmente lamentable. Un pueblo botado, dejado, sin conocimiento de nada, sin deseo de aprender nada. Entonces, con eso somos tierra fértil para cualquier cosa en el Ecuador. Tenemos, o sea, los gobiernos, por eso decía Winston Churchill, los pueblos se dan los gobiernos que se merecen. Tú ecuatoriano, aunque tú de pronto no eres el que realmente me está escuchando, pero le puedes pasar esta parte de la entrevista a alguien que sabes que apoyó estas cosas. Esto te mereces como Ecuador. Esto te mereces. Porque por esto votas tú, por esos adefesios votas. Y por esas consultas populares de a perro votas, sin saber por qué votas. Votas porque te dijeron que sí, porque crees que tal vez hicieron. Yo ya no he hablado de eso, mejor porque da vergüenza. El tema de la extinción de dominio. Que la extinción de dominio por cuerda separada te quiten los bienes cuando todavía en la parte de la responsabilidad penal de una persona no se ha establecido su culpabilidad y sigue gozando de presunción de inocencia mientras no tenga sentencia ejecutoria de infirme y mientras tanto ya le quitan los bienes. Y esto fue aprobado por la Asamblea Nacional después de la consulta. O sea, no hay torpeza legal más grande, es un monumento a la idiotez legal. Y esto pasó por la consulta que tú aprobaste y por la Asamblea Nacional que le puso el visto bueno. Entonces, cuando yo vi eso, me daba ganas de cerrar la puerta y apagar la luz y decir, señores, nunca más doy una entrevista. Esto no merece la pena, esta vaina no tiene sentido en este país. Sin embargo, aquí estamos. Hola amigos, soy Romero Robles, jinete amazona de Creador de la Leyenda, y quiero invitarles a un día inolvidable lleno de cultura, pasión ecuestre y arte en movimiento. Este 26 de octubre tendrás la oportunidad de disfrutar un evento único, donde la elegancia de nuestros caballos y la destreza de nuestros jinetes se unen en un espectáculo sin igual. Tendremos artistas excepcionales que harán de esta experiencia algo verdaderamente especial. Están cordialmente invitados, entradas ya a la venta en Ticket Show.